Hola, soy Mara Biogea y hoy vamos a montar y desmontar el dogma central de la biología molecular. Bonito título, ¿verdad? El término dogma lo estableció Francis Crick, un genio que además de descubrir la estructura del ADN, abordó problemas como el del origen de la vida y el de la consciencia. Dicho por él mismo, utilizando la palabra dogma quería significar que se trataba de una hipótesis muy importante, grande. Pero un dogma no es eso. Es una creencia que no debe ser cuestionada, con lo que se opone frontalmente a la ciencia, donde todo debe ser cuestionado. Y es que en el título ya hay errores. Eso no quita para que el mal llamado dogma sea muy importante, muy grande. En él está contenida la esencia de la vida. Sabes que los seres vivos estamos hechos de células, que son agrupaciones de millones y millones de moléculas. Entenderás que para que la célula esté viva, para que coma, se mueva, se reproduzca, todas estas moléculas tienen que interaccionar de la forma adecuada. Se requiere información para coordinarlas. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace según esta hipótesis formulada por Crick, que dice que el ADN hace ARN y el ARN hace proteínas. Esto hay que explicarlo. Antes de nada vamos a conocer mejor a las moléculas protagonistas. Aquí vemos a las tres en representaciones bastante realistas en las que se ven los átomos. Nosotros vamos a trabajar con estas otras representaciones, más simplificadas. El ADN es la molécula que contiene la información para hacer un ser vivo. Está formada de la unión de dos cadenas enrolladas helicoidalmente. Aquí ya las ves desenrolladas. Cada cadena está constituida por la repetición de 4 tipos de moléculas llamadas nucleótidos, que se designan con las letras A, T, C, G. Son las iniciales de los nucleótidos. Concretamente de sus bases, una parte del nucleótido. ¿Es importante el orden que se coloquen estos nucleótidos? Pues tan importante como colocar las letras del alfabeto en un orden o en otro. Amor no significa lo mismo que mora, aunque tengan las mismas letras. El orden en el que aparecen las bases determina que el ADN almacene una información u otra. Puede parecer raro, pero no lo es tanto. Piensa que secuencias de ceros y unos almacenan la información que necesita el ordenador para funcionar. Hay más, el diseño del ADN es ideal y verás por qué. Las dos cadenas se unen entre sí a nivel de las bases, de forma que siempre emparejan A con T y C con G. Es lo que se conoce como complementariedad de las bases. Cada base solo se une a su complementaria. De esta manera tan sencilla tienes la información dos veces, una en una cadena y otra en su complementaria. ¿Y es esto importante? Muchísimo. Ya verás qué es lo que permite que se den fácilmente los procesos de replicación y transcripción. En ambos casos se trata de añadir los nucleótidos complementarios a una cadena ya dada. El ARN es otra molécula también formada por nucleótidos, pero sus bases son A, U, C, G. En este caso la complementariedad es A con U y C con G. Las proteínas son moléculas hechas de aminoácidos. En los seres vivos hay 20 tipos de aminoácidos, aquí designados con las letras ALA, LIS, GLI. Estas moléculas se pliegan y adoptan una forma determinada en el espacio, dando lugar a la proteína. Ahora vamos con los procesos. Primero su importancia biológica y luego una breve descripción del proceso. Tengo en mente hacer más adelante un vídeo de ellos a nivel de bachillerato, pero ahora me quedaré en lo esencial. Y viene bien tener una idea global sobre la cual asentar luego un conocimiento más detallado. Primero la replicación. En ella se pasa de una molécula de ADN a dos, se copia la molécula. Es como si tuvieras un libro de instrucciones y obtuvieras dos. Gracias a la replicación puedes pasar copias de tu ADN a tus hijos. Puedes reproducirte. Y no solo eso, si eres un individuo pluricelular, cosa que sé que eres,
En origen fuiste una célula, el cigoto, y pasaste a los billones de células de los que estás hecho ahora gracias a que tus células se dividieron en dos y a que gracias a la replicación cada una de sus hijas tuvo su propio ADN, su propio libro con toda la información necesaria para sobrevivir. El mecanismo de la replicación es muy sencillo. La evolución ha seleccionado una molécula que se copia muy fácilmente. Tienes que saber que en este proceso y en los otros, aunque no se muestren las proteínas, todo lo que pasa lo hacen ellas. Son las nanomáquinas de la célula. Aquí está el ADN en su estado natural, con sus dos cadenas enrolladas helicoidalmente. Hay proteínas que lo desenrollan y dejan dos cadenas separadas. Otras proteínas añaden nucleótidos con las bases complementarias de cada una de ellas. ¿Ves? Si la original era AT, al separarlas, la cadena con A añadirá una T y la cadena con T una A. En ambos casos quedará AT, lo mismo que en el ADN de partida. Es elegante, ¿verdad? Se acaba con dos cadenas como la original. Bueno, el proceso en sí es más lioso, pero en esencia es esto. En el mal llamado dogma hay otros dos procesos importantes, los que hacen que el ADN haga ARN y que el ARN haga proteínas. Así como un libro de cocina contiene la información dividida en recetas, el ADN tiene la información dividida en fragmentos que llamamos genes. Por ejemplo, tenemos un gen que contiene la información para oscurecer el tono de piel. En realidad es más complejo, pero nos vale la simplificación. Imagina que no quieres llevar el libro de recetas a la cocina para que no se manche o lo que sea. Probablemente llevarías a la cocina una foto de la receta. Pues es lo que hace la célula. En vez de llevar el gen a donde se hacen las proteínas y tener el riesgo de que se destruya, saca una copia del gen, la molécula a la que llamamos ARN, y el proceso por el que se hace transcripción. Con la foto de la receta tienes la información para hacer salmorejo, pero con la batidora lo haces. En nuestro caso, con la información del ARN fabricas una proteína, una nanomáquina, en este ejemplo la melanina, que se encarga de oscurecer tu piel. El proceso por el que se obtienen proteínas es la traducción. Gracias a la transcripción y a la traducción, la célula consigue que la información de lo que hay que hacer se traduzca en una nanomáquina que lo hace. Ahora describimos la transcripción. Lo primero es que las dos cadenas de ADN se desenrollen en la parte donde esté la información que la célula necesita en ese momento. Pero ¿cómo sabe la célula qué parte de la información del ADN, qué gen es el que se necesita? Quédate con que es el ambiente el que lo determina. Con el ejemplo del gen de la melanina te puedes hacer una idea. En condiciones de ausencia de sol, durante gran parte del tiempo el gen está enrollado como muestra el vídeo y no permite su copia, su transcripción. No permite que se fabrique melanina. ¿Pero qué pasa cuando tomas el sol? Pues que en las células de la piel que reciben las radiaciones el gen se desenrolla, de forma que ya se puede copiar a ARN y con esa información se hará más proteína melanina y te pondrás morena. Una aclaración: cuando se habla del ambiente no se tiene en consideración solo lo que rodea al ser vivo, también nos estamos refiriendo al ambiente que hay dentro de la célula. En realidad, gran parte de las decisiones sobre qué gen se tiene que transcribir en cada momento la llevan a cabo las moléculas del interior de la célula. Vale, pues se desenrolla el ADN por la zona donde está el gen deseado. Se separan las cadenas y en una de ellas, en la que está la información que se necesita en ese momento, se empiezan a añadir nucleótidos siguiendo la complementariedad de sus bases. Ya sabes, añadiendo los nucleótidos de ARN complementarios al trozo de ADN que se está transcribiendo. Es como en la replicación, excepto que donde hay A en el ADN, en el ARN se añade U. Así hasta que termina el gen. Del proceso de transcripción salen tres tipos de ARNs.
El ARN mensajero, una molécula lineal con la información para formar la proteína. El ARN ribosómico, un ARN que se pliega formando una especie de contenedor, el ribosoma, un espacio en el que se da la formación de la proteína. Y el ARN transferente, una pieza de ARN que lleva los aminoácidos. El ARN transferente tiene una secuencia de 3 bases por un lado y un aminoácido por otro. ¿Qué secuencia de bases se corresponden con qué aminoácido? Es lo que está determinado por el código genético. Un sistema de reglas que dicta que, por ejemplo, cuando en un ARN transferente hay UAC, es porque también está el aminoácido metionina. Estas reglas son las que permiten pasar del lenguaje del ADN y el ARN al lenguaje de las proteínas. El siguiente paso es la traducción. Para facilitar su comprensión vamos a representar la formación de una proteína de 2 aminoácidos, lo cual es totalmente falso. Las proteínas tienen cientos de aminoácidos y el proceso es más complejo de lo que vas a ver. Pero ya sabes, es esto en esencia. El ARN mensajero se une a un ribosoma. Seguidamente van entrando en el complejo moléculas de ARN transferente que, si tienen la secuencia complementaria a las 3 primeras bases del ARN mensajero, dejan el aminoácido que portan. Seguidamente entrará un segundo ARN transferente que, si tiene la secuencia complementaria a las 3 bases siguientes, dejará el aminoácido que lleva. Y ese aminoácido se unirá al primero. Date cuenta que el ARN transferente deja el aminoácido que se corresponde con la secuencia complementaria del ARN mensajero, y esta no es más que la secuencia complementaria del ADN. De esta forma, quien dirige que se ponga un aminoácido u otro, que se forme una proteína u otra, es el ADN. El proceso se repite hasta que se termina el ARN mensajero. En ese momento la cadena de aminoácidos se separa del resto, se pliega y voilà, ya tenemos la proteína deseada. Vale, explicado el dogma. Ahora vamos a desmontarlo. Y es algo más fundamental que el hecho de que la palabra dogma no sea la adecuada. Hay virus que no tienen ADN, tienen solo ARN. Algunos de ellos, como el del SIDA, tienen la capacidad de pasar de ARN a ADN. Es una transcripción al revés y por eso se llama transcripción inversa. Otros, como el de la COVID, no necesitan del ADN. Con su información se copian y se traducen a proteínas. Como os lo he contado, se entiende que de ARN se pasa siempre a proteína. Pues no siempre. El ARN ribosómico y el ARN transferente no se traducen. También en el dogma se dice que un gen contiene la información para formar una proteína, pero por ejemplo los humanos tenemos unos 20.000 genes y más de 100.000 proteínas. Esto es porque muchas veces un gen está dividido en fragmentos que se combinan de formas diferentes dando lugar a proteínas distintas. Hay ARNs, los ribocimas, que además de almacenar información pueden hacer la función de proteínas y actuar como nanomáquinas. Parece ser que moléculas de este tipo fueron las que controlaron los procesos vitales en el origen de la vida. Hay más excepciones, la epigenética, los priones, pero no quiero abrumarte con tanta información. Vale con que quede claro que cuando estudiamos la vida simplificamos los procesos, pero la vida en su complejidad siempre va a ser más diversa que nuestras simplificaciones. Entonces, ¿es necesario conocer el dogma? Pues sí, porque para saber dividir tienes que saber sumar. Hay que empezar con lo básico, con esta idea tan poderosa, sencilla y elegante, que resume muy bien cómo fluye la información en los seres vivos. Y una vez asentado esto, pasar a añadir complejidad, a hablar de transcripciones inversas. Esto es todo. Gracias.